Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro live de esta semana, en donde nos da mucho gusto tenerte y saludarte. Vamos a hablar el día de hoy, como lo hemos anunciado en los días anteriores, de qué pasa cuando te dan la noticia de que tienes infertilidad. ¿Cuáles son los primeros pasos? Y de ahí vamos a partir porque infertilidad no es un diagnóstico. Infertilidad simplemente es una situación por la cual estás atravesando. Se necesita un diagnóstico del por qué estás teniendo infertilidad. Es muy importante que tomes en cuenta quién te dijo que tenías infertilidad. Porque no es igual si es alguien que se dedica a la reproducción, si es un biólogo de la reproducción, o es un médico que quizá no tiene toda la preparación suficiente para darte ese diagnóstico o esa noticia. Recuerda entonces que la infertilidad es un proceso en el cual tú ya estuviste intentando embarazarte, y entonces ese es el momento de acudir a un biólogo de la reproducción o a la atención profesional. Después de un año de haber tenido relaciones sin protección, y si tienes menos de 35 años, no lo has logrado, es el momento de ir con un biólogo. Si tienes más de 35 años, pero menos de 40, entonces el lapso se disminuye a 6 meses de intento, de manera natural. Si tienes 40 años o más y te quieres embarazar, entonces no tienes tiempo que perder, debes acudir con un biólogo de la reproducción para ver qué está pasando o para que te oriente cuáles son tus mejores alternativas para que te puedas embarazar o lograr este sueño que tu pareja y tú o tú sola han estado buscando o que anhelan desde hace X tiempo. Es muy importante también que en tu primera consulta despejes tus dudas. Si tú tienes antecedentes de endometriosis, de miomas, ovario poliquístico, problemas endocrinos, de la tiroides, prolactina, cualquier trastorno que pueda interferir en la implantación, en la ovulación, en el proceso de lograr retener el embarazo, todo eso importa. Despeja tus dudas, y entonces si tú conoces o tienes un antecedente, también el periodo de intento natural disminuye. Son solo 6 meses si tienes menos de 40 años, con una enfermedad conocida, para que acudas a la atención. Sin embargo, si tú sabes que tienes un problema, si tienes sospechas, hay parejas que van a una atención preconcepcional. Sí, van antes de quererse embarazar, para saber si todo lo que están viviendo o todo lo que está ocurriendo en su organismo y en su cuerpo está apto para llevar a cabo un embarazo. Quizá ese sería el mejor escenario, en el mejor de los casos, de ir antes de que te quieres embarazar. Con mayor razón si no tienes problemas, y si tienes problemas, es el momento de ir a acudir porque tienes un problema inmunológico, porque quizá tengas lupus, porque a lo mejor tienes artritis reumatoide, porque te dijeron o te han diagnosticado o te han operado de endometriosis, o te quitaron miomas, o produces o tienes quistes en los ovarios, o ya te quitaron un ovario o una trompa por un embarazo ectópico. Todo eso son focos amarillos y en algunos casos rojos para que acudas a la atención preconcepcional. Es muy importante hacerlo. Incluso hay parejas que no tienen ningún antecedente ni ningún problema o algún problema y acuden al biólogo de la reproducción. Creo que ese sería el mejor escenario. ¿Para qué? No es un capricho, no es una idea, no es solo porque se nos ocurre. No, te quiero decir que para que logres un embarazo hay 2 factores pronósticos que ojalá pueda transmitírtelos adecuadamente. Uno,
es tu edad. Y 2, es el tiempo que llevas intentando. ¿Intentando qué? Pues intentando embarazarte, o al menos no cuidándote, no cuidándote de manera, digamos, no sé si decirte oficialmente, o al menos formalmente, con un anticonceptivo. Si no te has cuidado formalmente, aunque no esté en tu pensamiento embarazarte, pero tienes relaciones y no te cuidas, pues no necesitas pensar que te quieres embarazar para darte cuenta que tienes un problema. Entonces, los 2 factores pronósticos para lograr un embarazo adecuado, a término, sano, a tiempo, es tu edad y el tiempo que llevas intentando. Cuando tú acudes a una consulta, es muy importante que tengan una buena historia clínica, una exploración que la mayoría de las veces consiste básicamente en ver. Uno aprende mucho a ver, desde que la paciente, cómo está su piel, cómo está su pelo, las pestañas, bueno, siempre cuando no se ponga pestañas, ¿no? Sus uñas, siempre cuando no traiga uñas puestas, pero todo eso son datos clínicos que a nosotros nos sirven para orientarnos en el diagnóstico del por qué puede estar ocurriendo esta infertilidad. Es muy importante que lo tomes en cuenta. Y entonces, esta exploración física tiene mucho que ver. La mayoría de los biólogos usamos un ultrasonido de alta resolución, y preferimos que sea por vía endovaginal. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de acceder a tus ovarios. Están perfectamente en íntimo contacto con el transductor y no nos estorba ni el intestino, ni la grasita abdominal, ni el grosor de la piel, ni necesitamos que se llene la vejiga para que tenga suficiente ventana acústica el ultrasonido y de esa manera poder ver un ultrasonido por vía abdominal. Eso lo hacemos en otros casos. Entonces, historia clínica, un buen interrogatorio, tus antecedentes familiares, tu historia personal, una exploración física y como complemento, exámenes, ya sea de laboratorio o quizá necesitemos más exámenes de imagen, ¿como qué? Como una resonancia magnética, por ejemplo, a veces una tomografía, y en ocasiones una histerosalpingografía, que en mi caso me gusta hacerlas de manera personal porque estoy habituado a colocar espejos, a poner cánulas a través del útero, del cervix, y eso le da una ventaja a la paciente para que no le duela y no sufra tanto en el momento de la histerosalpingografía. Claro, yo tengo un aparato y un gabinete de rayos X en el hospital donde estoy, por lo tanto tengo esa facilidad, además me dejan hacerlo, por lo tanto tengo esa facilidad para brindarte la atención. Pero bueno, esos son como los estudios de imagen que a veces requerimos, una histerosonografía quizá también en algún momento, no siempre, para hacer y completar este rompecabezas. Infertilidad es como un mundo, es el nombre de un rompecabezas que tenemos que armar, porque tenemos que conocer qué está pasando. Y estudios de laboratorio que consistirán en una reserva ovárica, que a veces así se le llama, la determinación de una hormona que nos dice, grosso modo, si tu reserva ovárica es buena, es regular o es baja. Esa hormona antimuleriana se produce en tus ovarios y se mide en sangre. No necesitas estar en algún día de regla para saberlo. También puede consistir en investigar cómo está tu tiroides, tu prolactina. A veces también pedimos niveles de estradiol, de LH y de una hormona que se llama FSH, pero esas sí requieren de estar en tus primeros días de regla. Pero la antimuleriana no, ni el perfil tiroideo. Como un primer acercamiento.
muy importante si tu pareja es varón, espermatobioscopía. El análisis de espermatobioscopía es fundamental porque es el primer acercamiento a él y a veces el único. Y aparte es muy fácil de obtenerlo. Entonces, una muestra espermática, la cual debe leerse a mano. Van a decir, no, la tecnología, sí, la tecnología está muy bien, pero en la actualidad una persona debe sentarse en un microscopio y contar a mano cuántos espermatozoides hay, cómo se mueven, qué características tienen, la morfología, si están vivos, si no están vivos. Esa sería la mejor forma de hacerlo. Hay aparatos que lo miden, sí. Quizá la inteligencia artificial en un futuro cercano pueda ayudarnos, pero requiere de un software, y esos software no están en cualquier lugar. La mayoría de las veces están en las clínicas de reproducción, y es ahí donde yo te recomiendo que vayas a hacerte tu estudio de espermatobioscopía si eres varón. Como primer acercamiento. Luego hay otros estudios, tanto en mujer como en hombre. Un cariotipo, por ejemplo, en donde sabemos cuál es tu código cromosómico, cuántos cromosomas tienes. Todos debemos tener 46 cromosomas. De ahí partimos para saber si eso nos está afectando o no nos está afectando. Hay cosas de genética que ahorita no vamos a tratar, pero bueno, estamos hablando en términos generales, de estos primeros pasos cuando te han dicho que tienes infertilidad. Otro estudio también que se les hace a los varones es, no siempre, en todos los casos a la primera, en algún momento se puede llegar a hacer, y no es tampoco frecuente que se realice, que es la determinación de DNA espermático fragmentado. ¿Qué es eso? Los espermatozoides que emite el varón en una muestra y que se analizan en el microscopio pueden llegar a tener el núcleo roto, para que yo pueda explicarme mejor, y no poderse ver en el microscopio, porque hay que usar una tinción. Esa tinción me permite observar cuántos espermatozoides tienen ese núcleo roto por dentro. Y de ahí poderte decir si tú tienes un bajo o regular o buen potencial fertilizante de esos espermatozoides, que pueden fertilizar bien, regular o muy mal. Entonces, esos serían como los estudios amplios en general, tanto hombres como para mujer, de realización inicial. Si te das cuenta, esto no es tan rápido. No es en una consulta muchas veces, a menos que ya hayas tenido varias antes y llegues con algunos estudios, vienes a una segunda opinión y te pidieron los estudios correctos. Si no, la mayoría de las veces que vienen mis pacientes por primera vez, pues les digo francamente las cosas, y yo creo que en el 90% de los casos tengo que verlos una segunda vez. Porque este primer acercamiento no me termina de dar el panorama completo. Me puedo ir dando, bosquejando una idea en la mente, puedo ir pensando hacia dónde se va dirigiendo el problema, pero en muchos de los casos requerimos de estudios complementarios. Y hasta ese momento, en una segunda, casi siempre en la segunda cita, tenemos ya un diagnóstico de infertilidad. Porque no podemos, y uno de los grandes errores es empezar con tratamientos. Te voy a dar esto para que ovules, ¿no? Y les dan clomifeno, o para no decir nombre comercial. Te voy a dar esto y empiezas a tener relaciones y vemos. Cuando ni siquiera saben si las trompas están permeables o no. Cuando ni siquiera saben si la paciente tiene endometriosis o no tiene endometriosis. Y peor aún, cuando ni siquiera saben cómo está el control espermático. Y si no tiene espermatozoides, y solo está perdiéndose el tiempo. Y aquí recuerden que el tiempo es la clave y es muy valioso en términos de reproducción. Una vez que ya se ha tenido y tenemos completo todas las piezas, ya las reunimos, ahora hay que pegarlas. Hay que tratar de orientar todos estos antecedentes personales, antecedentes familiares, exámenes de laboratorio, estudios de imagen de la mujer, del hombre, para poder llegar a un diagnóstico.
no es tan sencillo, no es como muchas veces se puede llegar a promocionar o a pensar. Todo lleva su tiempo y sobre todo experiencia. Una vez que tenemos ya armado el rompecabezas, bueno, entonces le decimos a la paciente, me parece que tu tratamiento o la forma en la que tú puedes lograr un embarazo es por aquí. Y hasta entonces es que les decimos cuál es el tratamiento a seguir. Y puede derivarse en un tratamiento tan simple como hacerla ovular y hacer coincidir el día de la ovulación con el día de las relaciones, o bien colocar una muestra espermática con mejor movilidad y concentrada el día de su ovulación, lo cual se llama inseminación intrauterina, o porque hay que extraer óvulos y entonces fertilizarlos en el laboratorio y después de 5 días y de haber hecho alguna biopsia del embrión, colocarlo dentro de su matriz, y eso se le llama fertilización in vitro. O antes de cualquier cosa hay que ir a una laparoscopía, a un estudio, a una cirugía de mínima invasión para reparar la anatomía que está perdida o que está afectada, o que algo ahí adentro está ocurriendo que no permite que te embaraces. Pero hasta entonces, cuando hemos reunido todas las piezas del rompecabezas y lo hemos armado, es cuando podemos recomendar cuándo y en qué momento es el mejor para que te embaraces y con qué método. Puede ser cirugía, puede ser un tratamiento de baja complejidad o un tratamiento de alta complejidad como la fertilización in vitro. Entonces, recuerda bien, estamos prácticamente por terminar nuestro live de hoy. Primeros pasos, ¿qué hacer cuando te han dado un diagnóstico de infertilidad? Que recordemos que la infertilidad no es un diagnóstico, es una situación, un proceso por el cual estás pasando, pero necesitamos un diagnóstico final. Y de estos hay muchos, ya hemos mencionado varios, ¿no? La misma edad, 40 años o más, es un diagnóstico de infertilidad. ¿Sí? Factor edad se llama. Endometriosis, miomas, por decir los más frecuentes, ovario poliquístico, trastornos ovulatorios, alteraciones en las trompas, situaciones o problemas dentro del útero, ya sea por pólipos, por endometritis, que es una inflamación, o por miomas también. En el hombre, varicocele, lo cual te lleva a un bajo control espermático, problemas hormonales en el hombre también, mala forma de vida, fumar mucho, tomar mucho, sobrepeso, alteraciones como la diabetes, el ácido úrico, colesterol alto. Todos estos factores pueden llevarte a, tanto hombres como mujeres, a desarrollar problemas y situaciones que te generen infertilidad. Recuerda que finalmente tú eres única, solo tú eres la que sabe y se tiene la confianza y dónde depositar esa confianza para tratarte o para que alguien te auxilie y te acompañe en este camino que no siempre es de velocidad. Es un camino, la mayoría de las veces, de resistencia. Es un camino largo. La infertilidad muchas veces es un maratón, no son los 100 metros libres. Es prácticamente un maratón que tenemos que recorrer, y deposítale tu confianza a alguien que tenga los conocimientos y la experiencia suficiente. Parece que nos preguntan algo antes de despedirnos. Jacqueline Gordillo dice, tuve un embarazo ectópico hace 2 años y una trompa obstruida. ¿Puedo tener bebé aún? Tuviste un embarazo ectópico, si esa trompa te la quitaron, pues hay que ver cómo está tu otra trompa. Si tu otra trompa está permeable y tu edad es muy importante, tienes menos de 35 años, quizá sea un momento prudente de analizar, que pudiera ser de manera natural, pero yo te recomendaría que te hagas una histerosalpingografía, que hagas una prueba de reserva ovárica, dependiendo de tu edad, y que te oriente tu médico para
darte la confianza de si te esperas, si puedes hacerlo de manera natural o tendrías que ir a algún tratamiento de reproducción asistida. Bien, por favor, si el contenido que hemos platicado contigo te fue de utilidad, compártelo, permítele a otras personas que tú creas que le puedan servir, lo escuche, lo pueda ver. Si tienes alguna duda, también déjanos tus comentarios. Si crees que hay algún tema en donde podamos profundizar para que te informes mejor, estaremos muy contentos de escucharlos y de recibirlos. Gracias. Soy el Dr. Radamés Rivas, especialista en biología de la reproducción y cirugía robótica. Hasta la próxima. Buenas noches.